Ella, consultora en materia de seguridad pública. Creo, Beto, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Gusto estar aquí, buen inicio de semana. Un fin de semana de jicarazos, me imagino que, ¿no? Si pudiéramos llamarle, ¿no? Sí, muchos de jicarazo, de veras, recordarnos, ¿no? Lo bonito que es Sí, ¿no? sí. Hacer ejercicio, ¿no? Calentar el agua en una olla y eso está, es un ejercicio interesante. Es lo que hay. Sí, señor. Oye, entrando en materia, hay dos asuntos que vienen de superlujo, que los lunes y eventualmente cuando puedas nos acompañes, porque nos vas a dar puntos de vista muy interesantes sobre casos de violencia en donde han resultado involucrados los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Si me lo permites, quiero leer las notas primero para darle contexto, que nuestro auditorio sepa muy bien de qué estamos hablando y presentarle, por supuesto, las imágenes. A ver, empecemos por el primer caso. Estaríamos hablando de que, aquí está, un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fue atacado por disparos de arma de fuego cuando se encontraba junto a su esposa, quien resultó lesionada. El agente perdió la vida al llegar al lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California identificó como Óscar Arellano al oficial estatal que fue ejecutado la tarde de ayer en un ataque a balazos en la colonia Nuevo Milenio. Perdón, fue el sábado. Los hechos ocurrieron a eso de las 6 de la tarde en esta colonia de la delegación Playas de Tijuana. Vecinos de la calle principal reportaron al 911 haber escuchado por lo menos 10 detonaciones de arma de fuego. Al arribar, los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana localizaron un vehículo con múltiples impactos de bala. En el interior se encontraban un hombre y una mujer con heridas serias. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica para trasladar a un hospital a una mujer de 21 años de edad y un hombre. Los testigos señalaron que los presuntos responsables escaparon del lugar a bordo de un sedán blanco con vidrios polarizados con dirección a la colonia San Ángel, mismo vehículo que a la postre muy posiblemente fuera encontrado completamente quemado, ¿no? Era un vehículo con esas características que presuntamente habría sido el que utilizaron los sicarios para cometer este ataque. La mujer ya es reportada felizmente fuera de peligro. El hombre sí murió al llegar al hospital. El otro caso que involucra a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana es el de está también raro, se reporta que fue un intento de asalto. Fue atacado el agente con un arma punzocortante en la colonia Praderas de la Mesa, en la delegación Cerro Colorado. Los hechos ocurrieron a eso de las 6:18 sobre la calle de ayer, sobre la calle Mora. Inicialmente se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja para una persona lesionada. De acuerdo con información preliminar, el agente circulaba a bordo de un vehículo Nissan Versa gris cuando 3 hombres le marcaron el alto, abordaron el auto con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Durante este intento de asalto, uno de los sujetos comenzó a lesionarlo de manera reiterada con arma punzocortante en un brazo. Mientras avanzaban sobre la calle Mora, una motocicleta presuntamente relacionada con los agresores le cerró el paso al vehículo. El agente impactó el carro contra la motocicleta y en ese momento 2 de los presuntos atacantes descendieron del carro para huir corriendo. El oficial accionó su arma de cargo contra uno de los agresores que quedó sin vida. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento del presunto asaltante en el lugar, mientras que la gente fue atendido ahí por las lesiones presentadas. Este caso también tiene su grado de complejidad, por no decir su rareza. ¿Qué opinión tienes al respecto, Alberto? Bueno, lamentablemente volvemos a sufrir dentro de las instituciones situaciones lamentables como la pérdida de vida de uno de los compañeros, que es lo peor que puede pasar. Fueron asesinados 2 en abril. Policías estatales, tanto de la Fiscalía de Justicia del Estado como de la Fuerza Estatal de Seguridad, 2 en junio y ya con el fin de semana serían 2 en julio. Los lamentables, bueno, pues fueron los de Mexicali con sus respectivas, uno de ellos
esposa, y otro de ellos que afortunadamente la libró. Entonces, esto es una muestra muy clara, probablemente las señales más determinantes de la ingobernabilidad que vive el Estado. O sea, el ejercicio policial es complejo en cualquier parte del mundo. En México lo es mucho más por dos incertidumbres muy importantes que viven los funcionarios en materia de seguridad: la incertidumbre laboral y la incertidumbre personal. El asesinar a un policía aquí pues no tiene ninguna consecuencia, el ambiente de impunidad anda en el porcentaje superior al 90% en términos de los policías asesinados en México. Qué terrible. En Estados Unidos es exactamente lo contrario. Mucha gente me ha criticado cuando digo, cuando atacas a un policía debe haber una contundencia institucional determinante. La gente se molesta y dice, pues cualquier ciudadano. La diferencia es esta: si no protegemos a quien nos cuida, vamos a estar descuidados todos, tanto los obligados a proteger. Lo peor que le puede pasar a un rescatista es convertirse en la víctima, porque va a perder la vida el rescatista y va a perder la vida la víctima. Entonces, en este caso, los rescatistas en materia de seguridad, una parte importante son los policías, y al no tener ese cobijo ni institucional ni social, pues hay una debilidad en la eficacia y en la contundencia de los gobiernos para poder brindar seguridad a nuestro país, sumado al ambiente de polarización política que vive México, al hecho de que la mentira es la que nos gobierna, la narrativa es lo que se plantea como una realidad cuando no lo estamos viviendo todos los días. Pues el escenario pareciera por demás complejo. En Baja California, pues tenemos a una gobernante preocupada por su visa, pero no por la vida de las personas a las que comanda, que en este caso son tanto policías estatales y una parte importante también de la fiscalía, y es su responsabilidad también el tema de los policías municipales, aunque sea de manera indirecta. Y esa preocupación y esa circunstancia que yo anuncié desde mayo del 2025, donde dije, pues esto ya se acabó. La señora se va a concentrar en tratar de cuidarse, de presentar los argumentos necesarios de todas las imputaciones extranjeras que se le están planteando, particularmente en el norte de nuestra frontera. Y así se ha sucedido, mi querido Martín. Entonces, vemos un debilitamiento en muchos sentidos. Nos estamos preocupando por bañarnos a jicarazos, y salimos a ver el teléfono y encontramos la nota de un policía asesinado, o ya encontramos un escándalo relativo a otro tema de corrupción, o traemos una serie, estas campañas adelantadas pues nos traen locos con una cantidad importante de mentiras. Mientras nosotros estamos tratando de sobrevivir en este ambiente selvático, en donde la ley del más fuerte es el que predomina, sea bueno o sea malo, pero la ley del más poderoso es el que permea. En otras latitudes del mundo están preocupados por el impacto de la inteligencia artificial y la pérdida de empleos. Entonces, en otro lugar ya están viendo cómo van a ser competitivos y cómo van a mantener la economía y la seguridad. Y nosotros no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en lo básico. Entonces, aquellos van a ser, dentro de 2 o 3 años, van a seguir siendo potencias, van a poder administrar las crisis sociales que pudieran generarse por esta pérdida de empleos, y nosotros seguimos pensando rezagados en otras circunstancias sumamente lamentables. Entonces, no es, creo yo, el mejor escenario. Creo que se ve bastante gris el futuro inmediato y a mediano plazo. Y hay una cosa que me preocupa a mí mucho más todavía: la ausencia de participación de los jóvenes. El joven el de 18 a 35 años, está metido en su mundo. Pero es que también hay que entenderlos, mi querido Alberto, porque ¿cómo hacerle para que un joven, una jovencita, decida participar activamente en política si luego tenemos casos muy sonados como el de el gobernador de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Rubén Rocha Moya, que pues no le pasa nada, todo el mundo sabemos de los juicios, de las investigaciones. Carpetas de investigación se llaman ahora, perdone usted, ¿no? Que incluso desde el gobierno de Claudia Sheinbaum se le habían iniciado. Ah, no, pero a la hora hay que cuidarlo. No le tocan con el pétalo en una rosa. Ahora el fin de semana, y perdón que desvíe el tema, pero creo que ese es un tema que también necesitamos analizarlo. El fin de semana corrió como reguero de pólvora, Alberto, amigos del auditorio, un video en donde el gobernador con licencia de Sinaloa aparece bailando a todo dar en un pachangón en Badiraguato, ¿no? Afuera, según refieren los participantes del evento, pues sí había un dispositivo ahí de militares que sí lo están cuidando. Con que tu amigo Harfuch diga que no le tienen custodia, pues sí lo están custodiando.
Hay un operativo militar en torno a él. No sé si para cuidarlo o para evitar que se pele, pero el tema es que los siguen cuidando. Y la impunidad que rodea a este hombre desalienta a todos, Alberto. Yo estoy para allá iba antes de la interrupción. Para allá iba. El tema es que es extremadamente decepcionante el ver que toda la política, en esencia, está sustentada en personas dispuestas a hacer todas las anomalías y todas las porquerías habidas y por haber con tal de seguir manteniéndose, tanto ganando elecciones como tomadores de decisiones institucionales. Es una realidad, pero no va a cambiar con la decepción, va a cambiar con la participación. El lunes de la semana pasada, hoy hay otra, en la Comisión de Derechos Humanos, otra manifestación por el tema de Rufo. Ahí vamos a estar con mucho gusto a las 6 de la tarde. Ahora es en Derechos Humanos. En Derechos Humanos. Y la semana pasada, cuando llegué yo y vi cerca de 400 personas, muchos rostros conocidos, pues todos tenemos arrugas, mano, y canas. Había escasos jóvenes. Yo creo que si había 15 jóvenes era un tumulto, ¿no? Sí, en relación a los leí 400. comentarios en ese sentido, que eran las y los ciudadanos de la vieja guardia, de aquel PAN gobernante. Y si nosotros no logramos convencer a nuestros hijos, a los más jóvenes que nosotros, que el esfuerzo que estamos haciendo ahorita es por ellos, o sea, por su futuro y por su presente, obviamente nada agradable, pues créeme que esto no va a cambiar, va a seguir siendo manipulada por un pequeño grupo que tiene la capacidad de organizarse, de color guinda, y seguir manipulando y generando todas las circunstancias. Y es decepcionante porque ahí me brinco a lo que acabas de comentar. Ahí no solamente circuló esa imagen de Rubén Rocha, circuló la entrevista de Melesio Cuen, un podcast. Sí, Fue sí. que fabuloso. Sí, déjame ponerle un pedacito al auditorio para que sepa de qué hablamos. Ponme por favor un pedacito de esto que puso en Twitter Manuel López San Martín, colega periodista, porque no tiene desperdicio. Dice en vida el señor Cuen, en una entrevista, que cuando terminó la elección se quedaron con mucho dinero Rocha Moya, hijos y compañía. Escuche usted. No tenía dinero el maestro Rocha. Cuando nosotros tomamos la decisión de apoyar a Morena y al maestro Rocha, el dinero sobró. Yo me daba cuenta de todo lo que les caía a ellos. Dinerales. A tal grado que cuando termina la elección, se quedaron con mucho dinero. Y empezaron a comprar casa por todos lados. Por ejemplo, Ricardo Rocha, que su hijo que vivía en la Conquista, se compró aquí en un fraccionamiento privado, aquí atrás de la Chevrolet, San Ángel creo que se llama, ¿no? Compré una casa que valía 13 millones de pesos, la facturaron en menos, no me acuerdo si en 4.5. Y la facturaron, de cuenta que terminó la campaña e inmediatamente compraron estas casas. Lo mismo hicieron en Los Álamos, una casa de 23 millones de pesos. Lo mismo hicieron en La Primavera, que ya vivían ahí su hija y su hijo, pero compraron una casa de mucho mejor calidad. Y la prueba es ahí están las fechas del 2021 terminando. Todo lo que hicieron, una calamidad. O sea, les voy a demostrar es más todo. Por lo pronto ahorita, nada más para que vean los acuses de recibo de esos primeros 3,000 millones de pesos de licitaciones arregladas en ese famoso carrusel. Bueno, pues ahí parte de lo que decía Héctor Melesio Cuen en esta locución. El exrector de la UAS, que usted recordará, fue asesinado en una vivienda de donde fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada y en donde todo indica, la Fiscalía de la República lo sospechó desde un principio, estaba ahí presente Rubén Rocha Moya. Ese video es determinante, lo tengo que reconfirmar, pero si ese podcast es 5 días anterior, tanto al homicidio de Melesio Cuen como a la privación y luego detención de El Mayo Zambada, estaríamos hablando que ese es el detonante que genera la reunión. O sea, ese podcast es el que genera y obliga a la urgente reunión en donde el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, convoca al Mayo Zambada para decirle, oye, pues aquí se están peleando los políticos, o sea, los narcos poniéndole orden a los políticos. O sea, estaban reunidos el gobernador Rocha y su adversario. Aparentemente ese es el pretexto
para el 4 que le terminan correcto. poniendo. Ven a poner orden con los políticos. Así es, ven, fíjate nomás, ¿no? O sea, el patriarca, Robin Hood del pueblo, viene a poner orden a quienes son. El señor Don Mayo decía, Así cierto, es. presidente. Pero lo interesante de ese video, para aquellos que siguen defendiendo que no tenemos justicia selectiva, es que hay ese video, hay ese señalamiento. Hay imputación en la Corte de Nueva York en contra de Rocha Moya, de Enrique Insunza y de otros 8 más. Con mucha claridad. Hay la confesión expresa de Rubén Rocha en una entrevista con Carlos de Mola, donde él señala que hay que negociar con los narcos, que hay que platicar con ellos para que las cosas estén bien. Hay un video con mucha claridad en donde se manipula el cómo fue asesinado esta persona que acabamos de ver, Melesio Cuen, el día obviamente de los hechos. Hay todas esas evidencias públicas que para nosotros pues nos dan un marco de referencia muy concreto, 4 patas, pelitos, hace miau, ¿no? Ok, punto. Entonces tenemos eso y no hay una sola orden ni de aprehensión, ni de presentación, ni de investigación con quienes manipularon la escena de la gasolinera donde supuestamente asesinaron a Melesio Cuen. Correcto. No hay ninguna imputación directa en contra de Rubén Rocha contra todos los elementos, evidentemente, inclusive de enriquecimiento ilícito que hay. Pero el que sí está en el bote es el primer gobernador panista en este país o de oposición hace 37 años, en una historia de lo más confuso que se puedan imaginar, con una cantidad impresionante de entrevistas que él dio señalando, es esto, yo estoy en este negocio por esta situación, fue complicado, nos dieron el permiso con un amparo, o sea, donde él explica con puntos y comas el tema. No hay ahorita en la narrativa pública un señalamiento de que los 4.500 millones de pesos que señalan en esta investigación están en las cuentas o de su hija o de él o de algún familiar o llegaron de alguna manera de forma indirecta. Creo que el señalamiento es de 18 millones de pesos. Si yo te digo, Martín, oye, fíjate que estamos investigando porque traes operación de 150 millones de pesos. Pues sí, pero pues los tengo desde los hace 70 años que nací. Pues sí. ¿No? Pues sí. Entonces, sí hay verdaderamente una situación de terror en términos de la justicia selectiva, manipulada que está dando en este país de una manera verdaderamente desafortunada. Persecución política a todas luces para quien quiera verlo. Mi querido Alberto, como siempre, muchas gracias por tus comentarios, tus análisis. Yo nada más termino agradeciendo la invitación, deseándoles un buen fin de semana y agradeciendo como siempre. Inicio de semana. Inicio de semana, perdón, y agradeciendo el café como siempre, ¿no? Ahí está tu café. Muchísimas gracias. Híjole, pues es que también llegas rayando el penco. No se pierdan la oportunidad de venir a este estudio porque lo más importante, margen de la plática, es el café. El riquísimo café que aquí tomamos, sí. Pero pues también se tiene que tomar cierto tiempo en el servicio, no que llegas rayando el penco. Muchas gracias, ¿no? Simplemente agradecerlo, como lo hice la semana pasada. La semana pasada vine con lonche y se enojan. Ahora vengo sin lonche. Voy a tener que conseguirte un termo para ponerte ahí tu termo entonces para la próxima. Por piedad, ¿no? Sí, por piedad. Bueno, gracias, mi Beto. ¿Vas a andar por aquí estos días, vecino? Puede ser que sí. Bueno, pues aquí te veo entonces por ahí el miércoles. Cuídate, Beto. Son las 7:57, hacemos una pausa. Volvemos con más.